Estimada comunidad jurídica, nosotros somos B-Lawyer. El día de hoy estamos continuando con el curso de Derecho de la Construcción. Tenemos la presencia del doctor Miguel Montesinos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato MBA por Centrum Graduate Business School, con estudios de posgrado en Derecho de la Construcción y Gestión de Proyectos. Cuenta con más de 11 años de experiencia brindando asesoría legal y gestión contractual a empresas transnacionales tales como Moto Engie, Graña y Montero, Lima Airport Partners e Hitachi, en grandes proyectos de infraestructura tales como el proyecto Obras Complementarias Línea 1 y del Metro de Lima, en proyectos como Vía Panamericanos, proyectos Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y proyecto Línea 2 de Metro de Lima. Actualmente es Contract Manager en Hitachi, que es una empresa ejecutora del proyecto de Línea 2 del Metro de Lima. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes con todos. Les agradezco en primera instancia por su asistencia y por su interés en estos temas vinculados al derecho a la construcción, que cada vez va teniendo mayor auge en el país, sobre todo considerando que, como se sabe, a nivel mundial Latinoamérica es un país que requiere de mucha infraestructura en comparación con, por ejemplo, como Europa o Norteamérica, en cuyos países muy desarrollados el tema de infraestructura está ya prácticamente incluso ocupado. Hay incluso especialidades en ingeniería en las cuales ya no tienen mucho techo a donde seguir desarrollándose, porque ya no hay espacios para más obras de la especialidad de estos profesionales. Por ejemplo, el tema ferroviario, que es al cual actualmente yo pertenezco, ya hay algunos países en los cuales ya no hay mucho que desarrollar. Ya todas las líneas de metro están instauradas. Por ejemplo, tengamos como ejemplo la ciudad de Shanghái, ya tiene como 16 líneas de metro. Evidentemente en este tipo de países los trenes son de tren bala, o sea, estamos hablando de otras magnitudes de desarrollo en las cuales nosotros como latinoamericanos estamos de cara a ese futuro. Y lo importante de todo esto es, como siempre yo trato de comentar, siempre aprovecho la oportunidad para comentarlo, el éxito se puede definir, conceptualizar de distintas maneras, pero una de ellas, que es la que leí en un libro, es que el éxito es la combinación de preparación más oportunidad. Entonces, sabiendo nosotros de manera diligente que estamos próximos a una oportunidad a futuro, lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás es prepararnos para que cuando llegue esa oportunidad conjugue tan bien que lleguemos al éxito. Y finalmente lo importante en todo esto, en lo que hagamos, en el frente en el que estemos, es siempre generar un impacto positivo. Porque generando un impacto positivo a nuestro entorno es que eso se retribuye a nosotros con más cosas buenas. Entonces, nada, sin más que este preámbulo, haciendo un llamado a la preparación de todos nosotros, vamos a comenzar. En primer lugar, no he hecho una diapositiva inicial de lo que significa un contrato de construcción, toda vez que es demasiado general y entiendo que todos nosotros ya tenemos una noción, pero no está de más recordarlo. Sabemos que un contrato como tal, de manera transversal, es una herramienta de asignación de responsabilidades. Y para que estas responsabilidades se cumplan a cabalidad, el contrato es también una herramienta de asignación de derechos y obligaciones. Y dentro de estos derechos y obligaciones tenemos al constructor o el contratista y el mandante o cliente o propietario, dependiendo del lenguaje en el que queramos emplear. Si queremos emplear el lenguaje FIDIC, de prácticas internacionales, o el lenguaje del Código Civil como comitente. En cualquier caso, estamos hablando de dos partes, que una parte está esperando una obligación de hacer una ejecución de un trabajo a cambio de que la otra parte, que es el mandante o el propietario, le retribuya en dinero. Entonces, tenemos estas dos prestaciones que tienen que verse cumplidas. Sin embargo, como sabemos, el contrato de construcción es tan complejo y tiene una cuantía tan grande y sobre todo tiene muchos factores asociados que pueden
hacer que el cumplimiento sea a cabalidad, o de repente tardío, o defectuoso, de muchas maneras. ¿Y esto por qué? Porque estamos vinculados a muchos factores exógenos incluso a las propias partes. Y por eso es que el tema de las garantías en los contratos de construcción son tan importantes, porque tratándose de cuantías tan significativas, es importante que el derecho de cada una de estas partes esté salvaguardado. Ahora, principalmente enfocándonos en la parte del comitente, del mandante, del propietario. Él tiene una expectativa de que se cumpla un trabajo. Puede ser una casa, un edificio, un aeropuerto, un tren, una carretera. Y es así como surgen diversas garantías en este contrato, o sea, sobre la base de este contrato surgen diversas obligaciones accesorias al mismo que a manera de garantía van a tutelar este derecho, esta expectativa. Entonces, entrando ya en materia, tenemos a la garantía en dos significados. Una, como un respaldo del cumplimiento de obligaciones del contratista en virtud del contrato de construcción, y a la vez a la garantía como obligación en sí misma del contratista, en el sentido de, por ejemplo, el buen funcionamiento de los equipos, garantía por defectos. Poco a poco, en lo que sigue con esta conversación, vamos a ir avanzando en estos dos significados. ¿A qué va? En primer lugar, es importante definir que hay dos tipos de garantías en un contrato de construcción. Garantías de orden financiera, en cuyo caso estamos hablando que hay un intermediario que es una institución financiera regulada, pero además tenemos otro tipo de garantía, que son las garantías contractuales, las cuales surgen en virtud puramente del contrato de construcción. Vamos a ir esbozando una por una. En lo que son las garantías financieras, conforme a las costumbres, no solamente nacionales, sino que acordémonos que esto es un matiz muy importante. Cuando nosotros hablamos de un contrato de construcción, ok, tenemos muchos regímenes. Tenemos a la obra privada, la obra pública, en cuyo caso pues, se regula por la ley contratista con el Estado. También tenemos el contrato de construcción como un subalcance de un contrato de concesión que está regulado por la ley de asociaciones públicas o privadas. Pero en cualquier caso, independientemente de esto, siempre estamos en el marco de buenas prácticas internacionales. Ya al día de hoy, y esto es algo reciente, de hace unos pocos años, el contrato de construcción ya está imantado de buenas prácticas que son estándares ya internacionales, como por ejemplo las cláusulas de los contratos FIDIC, que son cláusulas elaboradas en base a las mejores experiencias de años atrás, de modo tal que cuando las partes suscriban un contrato, no traten de gastar mucho tiempo elaborando la mejor cláusula, sino que acogen las mejores prácticas en cláusulas de contrato de construcción y las someten a un contrato bespoke, a la medida, o de repente suscribiendo un contrato FIDIC como tal. Tenemos también otra buena práctica, como las de la AACE, que es una institución americana que se encarga de dictar buenas prácticas en términos de cronograma, de planeamiento, en los cuales, como sabemos, muchos, si no es la mayoría de controversias en un contrato de construcción, van asociadas a una desviación del alcance del cronograma. Entonces, ¿qué hacer? No todo está regulado en el Código Civil, no todo está regulado en la ley, ni de APP, ni obras públicas. A veces tenemos que recurrir a estas buenas prácticas internacionales. Y en el caso de las garantías, vamos en el mismo sentido. Tenemos cuatro garantías de orden financiero. La garantía de seriedad de la oferta, la garantía por el anticipo o entrega del adelanto, la garantía de fiel cumplimiento y la garantía por el periodo de garantía o garantía de remediación de daños. Vamos uno por uno. En primer lugar, por la etapa de un proceso, estamos ahora en un proceso de licitación
que es la primera fase de todo proyecto constructivo. Entonces, vamos, en esta etapa de licitación tenemos una garantía de seriedad de oferta. ¿Qué tutela, qué garantiza, qué cauciona, qué riesgo intenta mitigar una garantía de seriedad de oferta? Busca mitigar el riesgo de una negativa injustificada del contratista a celebrar un contrato de construcción en un escenario en el cual ya esta empresa ya ha sido otorgada con la buena pro. Es decir, él emitió una oferta económica y técnica, se le otorgó la buena pro, pero él, dentro del plazo otorgado, que puede ser por ley o de repente en las mismas bases de una licitación privada, opta por retirar su oferta o retirarse del procedimiento. Esto te genera un perjuicio al cliente, al mandante, quien tiene la expectativa de haber elegido al mejor potencial contratista y este contratista se retira. Entonces, por ese motivo es que la buena práctica indica que al momento de presentar la oferta va dentro de ella una garantía, una carta fianza de seriedad de oferta. La vigencia de este tipo de garantías es evidentemente desde la presentación de la misma oferta del postor hasta la suscripción del contrato, evidentemente con el postor ganador. En este caso, estamos hablando de ya tratándose, como dije desde un principio, poniendo en contexto, proyectos tan grandes, no puede el propietario, el comitente, incurrir en muchos riesgos. Todos los riesgos deben ser controlados. Y una manera de estas, disuasiva, es para estos postores que eviten retirar su oferta. Como segunda garantía, tenemos la garantía del anticipo o de entrega del adelanto. En este momento, poniéndonos siempre en contexto, ya no estamos en una etapa de licitación. Estamos ya en una etapa en la que se suscribió el contrato. Pero... Por favor, recuérdale al usuario que no olvide sus pertenencias antes de salir. Por favor, les agradecería apagar los micrófonos. Por favor, muchas gracias. Ok, entonces, estamos ya en una etapa de suscripción. Ya el contrato de construcción ya está suscrito con el postor que ganó la oferta y no se retiró. Entonces, muchas veces, no digo en todos los casos, generalmente esto se ve un poco más a nivel de subcontratación. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los contratistas no tienen la liquidez, la espalda financiera suficiente como para poner en marcha con propios recursos un proyecto de construcción. Entonces, en el caso donde mayormente son estos subcontratistas, ellos le piden al cliente, oye cliente, por favor, dame un porcentaje de la cuantificación de este proyecto de construcción para que yo lo pueda usar como un adelanto y pueda iniciar con la ejecución de la obra. Generalmente compra de equipos, los equipos más grandes. Generalmente el porcentaje está entre el 10, el 20 o el 30%. En mi práctica profesional vinculada mayormente, antes de pertenecer al rubro ferroviario donde estoy de metros, estuve más en el rubro minero y mucho veía 20%. Es un porcentaje medianamente estándar, pero bueno, oscila entre 10 y 30. ¿Qué riesgo se pretende mitigar con esta garantía? El mal uso del adelanto, el mal uso de los flujos, porque es muy fácil que se reciba un dinero por parte del constructor, el contratista, y lo destine de pronto para otro proyecto en el cual está en rojo, de repente el proyecto está paralizado y necesita inyección de capital. Entonces traslada ese flujo de este contrato, de este proyecto, hacia otro. Esto evidentemente no está alineado a los intereses del proyecto, a los intereses del comitente. Entonces, el comitente busca asegurar el correcto direccionamiento de los flujos para dentro del propio proyecto. La vigencia estándar de esta cobertura, evidentemente, es desde la entrada del anticipo hasta su amortización total. Luego seguimos con la garantía de seriedad por el anticipo. Como dijimos, la cobertura de la garantía es igual al monto del anticipo acordado. Normalmente su entrega al comitente es condición precedente al pago del anticipo. Claramente, es muy lógico que sea así. No debería ser un momento antes.
y evidentemente el monto también debe estar alineado acorde al monto del anticipo entregado. Acá no hay ningún tipo de interés financiero ni nada por el estilo. No estamos hablando de un préstamo, de un mutuo. Por tanto, al no estar en esa relación jurídico-civil, no hay ningún tipo de generación de intereses. Por su parte, el contratista podría pactar una reducción de esta garantía para reflejar el monto actualizado pendiente de amortización. Es correcto. Conforme se van dando las liquidaciones por avance de obra, las valorizaciones por avance de obra, este adelanto va siendo amortizado, va siendo reducido. Entonces, evidentemente, de repente en el mes 1 no está amortizado nada del adelanto, pero en el mes 20 es posible que ya esté adelantado. Entonces, es razonable que el contratista pueda solicitar al cliente, quisiera yo bajar mi carta fianza, porque generalmente son cartas fianzas que se mantienen para garantizar estos flujos, quisiera reducir el monto de mi carta fianza. Esto debería estar pactado en el contrato. Todos los contratos, como sabemos, nunca pueden llegar a regular todos los supuestos de hecho. De hecho, intentar siquiera ese ideal deviene una obstaculización de la celebración, de la suscripción de un contrato, pero intentamos que sea en la mayor medida. Y qué mejor apoyado de buenas prácticas internacionales. Ok, sigamos con la garantía de fiel cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento, por autonomacia, está soportada a través de una carta fianza bancaria. El riesgo a mitigar, el incumplimiento relativo o absoluto del contratista asociado a su culpa o a la de sus contratistas. Recordemos que el contratista principal, de cara al cliente, asume cualquier tipo de incumplimiento de sus subcontratistas. El cliente no tiene que conversar con el subcontratista, va directo con el contratista principal y en esa medida, inclusive por incumplimiento de los subcontratistas, podría ejecutarse una carta de fianza del contratista por parte del cliente, del comité. La vigencia estándar de esta cobertura, desde la celebración del contrato hasta una aceptación de la obra. Estamos hablando de una aceptación en términos provisionales o con culminación sustancial. Sabemos en este punto que muchas veces se maneja dentro de las buenas prácticas de aceptación de obra una herramienta de gestión de proyectos que se llama punch list. En la punch list lo que hace es decir, ok, en la medida que no hay observaciones, ok, pero en la medida que no sean observaciones que vayan en contra de la seguridad, de los niveles de servicio o de algún estándar específicamente de funcionalidad de la obra, del proyecto, podemos anotarlo en el punch list, pero aún así acepto la obra. Eso es una medida muy buena dentro de las prácticas internacionales, porque de otro modo se tornaría muy complicado aceptar una obra, toda vez que es muy fácil que siempre persistan determinadas observaciones, que pueden ser de carácter menor, pero aún así deberían aceptarse. Esto es lo que se le llama una aceptación provisional, sujeta a la subsanación total de observaciones que se va a dar después. Pero sin perjuicio de esa subsanación futura, la carta fianza de fiel cumplimiento, o la garantía de fiel cumplimiento, ya debería tener la vigencia hasta la aceptación provisional. ¿Por qué? Porque esta garantía de fiel cumplimiento, como vamos a ver en un momento más adelante, se va a traslapar, se va a entregar se va a devolver contra la entrega de otra garantía que es post ejecución. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La garantía de fiel cumplimiento normalmente requiere el otorgamiento de un plazo de remediación. Por supuesto, ustedes saben que la ejecución de una carta fianza afecta considerablemente las espaldas financieras de los contratistas, considerando que no todos los contratistas son grandes. E incluso matrices grandes, sus subsidiarias aquí no son de la misma magnitud que su propia matriz. E incluso cualquier empresa
que se le afecte por ejecución de una carta fianza, que muchas veces llega a ser el 100% del monto de un contrato de construcción, y siendo que los contratos de construcción son de una cuantía tan grande, estamos hablando de una afectación sustancial. Por eso es que en los contratos se debe, en el proceso de ejecución de garantías, con ocasión de un incumplimiento del contratista, aún así se le debe dar un periodo de remediación, de subsanación del incumplimiento, previo recién a que se pueda tener ya el cliente el legítimo derecho a ejecutar una carta fianza. Acordemos también que la ejecución de una carta fianza es unilateral. No es que entramos a negociar a ver si cómo lo ejecuto, no. Es de ejecución inmediata, sobre la base de las cláusulas que vamos a ver de la garantía propia de fiel cumplimiento. Pero por ese matiz es que debe ser muy ordenado el proceso de ejecución. Y este proceso, evidentemente, debe tener un plazo de remediación. La fecha estándar para culminación de la cobertura de esta garantía se justifica en que si hubo culminación sustancial, algo aceptable, una obra aceptable, el riesgo de incumplimiento del contratista queda evitado. Claramente, por lo que dijimos hace un rato, ya solamente quedan observaciones menores. Se puede decir que el contratista ha cumplido, al menos a nivel sustancial. Con cargo a, como dijimos, levantar las observaciones menores después y coberturado con otra garantía que vamos a ver luego. El contratista puede renunciar frente al banco. Sí, el contratista puede decir lo que sea al banco, pero el banco, al emitir una carta fianza, ya se está comprometiendo bajo un contrato de carta fianza, un contrato de fianza, a no poder evitar que si el cliente solicita su ejecución, el banco no puede negarse. No puede haber una revocación en base a las relaciones internas en el marco del contrato de construcción. Eso no puede haber. Por eso es que la carta de fianza es una herramienta fundamental para este tipo de relaciones de contratos de construcción, porque es una garantía líquida, muy líquida. Es la única manera de salvaguardar los intereses de un cliente. La carta fianza es un CAP, es un límite de responsabilidad civil para el contratista. No necesariamente, no necesariamente. Esto va a depender de lo que está regulado en el contrato. Sin embargo, en su mayoría de veces, el monto de la carta fianza conversa con el límite de responsabilidad civil del contratista. ¿Y esto para qué? Porque en el supuesto hipotético que el subcontratista haya incurrido en tal incumplimiento, que haya generado tal perjuicio al constructor, que haya consumido la totalidad del límite de responsabilidad del contratista, es muy razonable que a través de la carta fianza se pueda garantizar el cobro total de ese monto de responsabilidad. Pero, como dije en un principio, tenemos que revisar lo que dice el contrato. La ejecución de esta carta fianza durante su vigencia se puede paralizar solo mediante una medida cautelar. Es correcto. Si no hay una medida cautelar, generalmente a través del árbitro, no debería paralizarse. Sin embargo, en este punto aún hay un tema controvertido, porque en estricto no todos los árbitros están aptos o se sienten en la facultad de paralizar una carta fianza, por las cláusulas de la carta fianza propias que tiene, de que intentan que sea de ejecución a solo requerimiento, líquido, automático. ¿Debe incluirse la entidad financiera en el proceso cautelar? En la medida que el proceso cautelar proceda, se podría intentar, pero aún hay discusiones ahí al respecto, toda vez que la entidad financiera no pertenece a la relación que está sometida a controversia en un proceso arbitral. La relación que está sometida a controversia es el contrato de construcción. La entidad financiera no tiene que ver con esa relación jurídica. Entonces, en estricto, hay mucha renuencia a incluirla dentro de un proceso cautelar. Como vemos, estos temas aún están controvertidos y va a depender de los árbitros en cada proceso.
lo que dijimos, el tercer punto, el cliente debe liquidar unilateralmente, sí, es un acto unilateral, pero por lo mismo debe ser razonable. Debe liquidar el daño, el perjuicio que se le ha sido causado, ejecutar la garantía y posteriormente devolver el saldo al contratista. Esta devolución del saldo depende de lo que diga el contrato, porque muchas veces hay causales hay incumplimientos que son, por ejemplo, causales de resolución contractual, en cuyo caso se pacta que el total del monto de la carta fianza de fiel cumplimiento va a fungir como una penalidad para el contratista. Y la penalidad, como recordamos, es una cuantificación de un daño, de un perjuicio. Una cuantificación establecida por ambas partes. Entonces, al ser en ese sentido, sí podría el cliente quedarse con la totalidad del monto de la carta fianza por concepto de penalidad. Sin embargo, pueden haber casos en que, por ejemplo, el contrato ya ha estado ejecutado al 95% y se ejecutó la carta fianza. Entonces, preguntémonos, ¿realmente el daño causado, el que liquida unilateralmente el cliente, representaría el 100% de la carta fianza? Quizá no sea muy justo. Evidentemente, tenemos ahí un remedio legal del propio Código Civil que puede ser alegado, que es una penalidad excesiva, que es el artículo 1436. En ese sentido, la liquidación elaborada unilateralmente por el cliente puede ser impugnada en caso sea arbitraria o errónea. Acá tenemos el libro plateado, FIDIC, en su sección 4.2. Lo que dice, básicamente, es que existe un remedio para una ejecución irregular de una carta fianza y cumplimiento. Acá dice, el empleador podrá indemnizar al contratista contra todo daño, pérdida o gastos, incluido honorarios legales y otros gastos resultantes de un reclamo bajo una carta fianza extendida al cliente que no haya sido ejecutada correctamente para poder hacer el reclamo. Acá lo que estamos viendo es que las cláusulas FIDIC aún mantienen un remedio para una incorrecta, errónea o excesiva ejecución de una carta fianza y fiel cumplimiento. En definitiva, lo que tenemos es que si bien la carta fianza tiene una naturaleza de ejecución inmediata y unilateral, eso no obsta para que sea ejecutada por el cliente de una manera razonable y diligente. Porque si no, se le puede reclamar daños y perjuicios por parte del contratista. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Obligaciones del contratista durante el periodo de garantía. Ya, acá estamos pasando a otra garantía. Dijimos que durante el periodo de ejecución de un contrato de construcción, tenemos a la garantía de fiel cumplimiento que garantiza todas las obligaciones del contratista, del constructor, para que cumpla fiel y a cabalidad con el alcance contratado. Pero una vez que ya cumple se da la aceptación de la obra, la carta fianza y fiel cumplimiento debe ser entregada, debe ser devuelta del cliente al contratista. Y por un efecto canje, el contratista debe dar otra carta fianza, que es la carta de fianza de buena ejecución durante el periodo o una carta fianza de garantía. ¿Qué tutela? ¿Qué garantiza? ¿Qué trata de evitar? Es una garantía de cara o que soporta una remediación de vicios o defectos post-aceptación provisional. El contratista obtiene una cesión de garantías también de equipamiento brindadas por los proveedores fabricantes. Claro, por lo mismo que muchas veces el contratista principal tiene muchos contratistas por atrás o aguas abajo, ese es el término más específico. Estos subcontratistas van a también emitir sus cartas de garantías y estas cartas de garantías deben formar parte de la garantía de la garantía que se otorga al cliente por el periodo de garantía.
El monto de esta garantía suele ser menor a la de fiel cumplimiento, claro, porque el riesgo a cubrirse suele ser menor. Ya no estamos hablando de la ejecución total, estamos hablando de remediación de observaciones menores y de un buen funcionamiento durante un periodo determinado que lo va a regir en sus propias cláusulas el contrato de construcción. Esta garantía por el periodo de garantía, ¿qué riesgo intenta mitigar? Como dijimos, el incumplimiento del contratista de obligaciones durante el periodo de garantía, que es postconstrucción. ¿Cuál es la vigencia estándar de esta cobertura? Es desde la aceptación provisional hasta la aceptación final. No hay un traslape, un overlapping, con la carta fianza y fiel cumplimiento. Como dijimos, hay un efecto de canje. Tutelan, parece que es lo mismo, pero tutelan, tratan de garantizar obligaciones distintas en dos fases de proyecto totalmente diferentes. Ahora bien, hemos hablado de los 4 tipos de garantías financieras en los contratos de construcción. Ahora vamos a hablar de las garantías contractuales. En estas garantías ya no hay de intermediario una entidad bancaria o una entidad aseguradora, aunque no es la práctica común en el Perú, a diferencia de Chile, por ejemplo. En este caso, ya no hablamos de garantías financieras, sino contractuales, que surgen única y en virtud del contrato de construcción, de las cláusulas del propio contrato. Tenemos dos tipos: el fondo de retención del propietario y la garantía de la matriz, Parent Company Guarantee. Vamos por la primera. El fondo de retención en garantía. Para empezar, hay que hacer una distinción en lo que implica una retención y una deducción. Una retención tiene una naturaleza temporal. Suspende la obligación, en este caso la obligación de pago, en ejercicio de un derecho o por la falta de una condición precedente. ¿Qué quiere decir? No hay una pérdida del... O sea, si se suspende la obligación, el derecho no se pierde. El derecho está supeditado. Hay una condición suspensiva. ¿A la espera de qué? De que la condición suspensiva se llegue a materializar y la obligación de pago se reactiva. Vemos que tiene una naturaleza de temporalidad. ¿Y qué es una deducción? La deducción es una compensación. Es una modalidad de extinción de obligaciones de pago regulada en el Código Civil. Pero no estamos en esa institución, sino estamos en las retenciones. Fondo de retención y garantía. Es un fondo líquido, al igual que la garantía de fiel cumplimiento, que está soportada por una carta fianza. Son muy líquidas. En un rato vamos a hablar de las cartas fianza de fiel cumplimiento como herramienta, como instrumento financiero como tal, de manera transversal, porque vimos que este instrumento financiero puede ser soporte para varios tipos de garantía, no solamente para el fiel cumplimiento. Pero en lo que respecta a la retención en garantía, es un fondo líquido también, conformado por retenciones periódicas de cierto porcentaje del avance de trabajo, del work progress. Económico o valorizado, va a depender lo que el contrato de construcción lo diga. No hay un costo financiero para el contratista. Evidentemente, el negocio o el objeto de la retención no es generar intereses, es simplemente suspender la obligación de pago del cliente hacia el contratista. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Suele ser este fondo de retención comercialmente discutido por duplicidad con la carta fianza y fiel cumplimiento. Y acá es donde va la explicación. ¿Qué es lo que tutela una carta fianza, una garantía de fiel cumplimiento? El correcto y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales del contratista para que pueda cumplir así su alcance contractual. Pero, ¿qué garantiza un fondo de retención entonces? Porque parece que la carta de fianza y fiel cumplimiento garantiza todo en lo referente a la ejecución. No estamos hablando de flujos ni nada de eso. Estamos hablando de ejecución de obligaciones. Ok. El fondo de retención en garantía va a depender de lo que diga el contrato. En las prácticas nacionales, me refiero ahora, generalmente el fondo de retención en garantía sí
tiene como alcance de cobertura exactamente lo mismo que una carta de fianza y fiel cumplimiento, conforme a las prácticas. Pero eso no quiere decir que sea siempre así. ¿Por qué? Porque un fondo de retención en garantía puede tener como cobertura otros tipos de obligaciones. O sea, puede garantizar el cumplimiento de otro tipo de obligaciones. De repente, esas mismas obligaciones son las mismas de la carta de fianza y fiel cumplimiento, pero no son todas las obligaciones que representa la carta de fianza y fiel cumplimiento. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos que la carta de fianza y fiel cumplimiento garantiza todas las obligaciones del contratista, pero el fondo de retención en garantía lo que va a garantizar solamente son incumplimientos a pago a proveedores, incumplimiento a pago a subcontratistas e incumplimiento de obligaciones laborales. ¿Estamos hablando de duplicidad? No. ¿Estamos hablando de objetos distintos? Distintos tampoco, porque aún así, en esos tres supuestos de laboral, proveedor y subcontratista, ambas garantizan el cumplimiento de esas obligaciones, pero la carta de fianza va más allá. ¿Y por qué podría darse en esos casos? Porque realmente yo he visto muchos subcontratos que están basados de esta última manera. ¿Por qué? Porque a pesar de que ambas, el fondo de retención y la carta de fianza, son líquidas, el fondo de retención es de una cuantía mucho menor y es más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque para una carta fianza, para ejecutarla, para empezar, se tiene que ejecutar el 100% de la carta fianza. No se puede ejecutar una parte. Y como vemos, muchos contratos especifican que la carta fianza, su monto, es el 100% de la cuantificación de ese contrato. Estamos hablando de algo muy fuerte. En cambio, un fondo de retención generalmente es el 10, el 20% del monto contratado. Además, no se tiene que ejecutar todo el fondo de retención, sino el monto dinerario que se necesite puntualmente para hacer frente a esa obligación incumplida del contratista. Por ejemplo, el contratista no le pagó a tal empresa y esa empresa es indispensable para que el proyecto siga funcionando. Entonces, el cliente, el mandante, el comitente, lo que va a hacer es, ok, voy a coger un poco, necesito 800.000 soles para pagarle a ese subcontratista y que el proyecto no pare. Ok, cojo exactamente 800.000 y le pago. ¿Cogí todo el fondo de retención? No. ¿Utilicé una carta fianza, un banco? ¿Afecté la espalda financiera del contratista? No. Simplemente hice frente a una situación en particular de incumplimiento de cara a que el proyecto siga en pie, siga en ejecución. Por eso es que un fondo de retención generalmente va relacionado, un fondo de retención en garantía va relacionado más a, a situaciones de incumplimiento muy puntuales que necesita salir del paso ya. Por el contrario, la carta fianza abarca todo el tipo de obligaciones. Aún así, si el contrato lo regula, tranquilamente puede haber una duplicidad de efecto espejo, que sean totalmente iguales en la cobertura. Este fondo de retención, como hablamos, ¿qué riesgo mitiga? El incumplimiento relativo o absoluto del contratista normalmente asociado a culpa o a riesgos objetivamente asumidos. Estamos hablando del mismo concepto de una carta fianza. Sin embargo, ya dijimos en la práctica que va a depender del contrato y que en la práctica no siempre que sean, no es el mismo riesgo exactamente que tutelan ambas garantías. La vigencia estándar de esta cobertura se constituye con detracciones del contratista desde su primera facturación hasta la aceptación final, provisional final de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien este fondo de retención está activo, está vigente desde la propia suscripción del contrato, estamos hablando de un efecto bola de nieve, porque se va materializando, o sea, se empieza ya a ver dinero tocante poco a poco. Con cada valorización se va reteniendo, se retiene y se retiene y se retiene. En buena cuenta, vemos que hay una diferencia de la situación garantizada del cliente en la primera valorización y en la valorización 20. Es totalmente diferente. Y lo vamos a ver ahora. Seguimos en fondo de retención de garantía. Diferencia con retenciones como remedio jurídico, contractual o legal. Claro, porque estamos hablando de que no es que ante un incumplimiento vamos a activar un remedio jurídico del contrato, del Código Civil.
No, simplemente tenemos retenciones ahí a las que usamos para hacer frente al incumplimiento. No estamos hablando de excepciones de incumplimiento, de excepción de caducidad de plazo, no hablamos de remedios de ese tipo. Aún no, por lo menos. Importancia, tiene importancia ante dificultades de contratistas ante el financiamiento bancario. Correcto, es un excelente punto. Y acá me podría explayar un poco más, pero por el tiempo vamos a hacerlo de una manera prudente. Eh, Toda vez que dijimos que es muy posible que haya una duplicidad de las coberturas que tengan estas garantías, muchos contratistas dicen, oye cliente, en vez de que yo te dé una carta fianza, mejor hazme una retención. ¿Y esto por qué? Porque cada vez es más difícil que los contratistas puedan obtener una carta fianza. Y esto también a nivel histórico, por hace poco que pasó, estos últimos años del caso de Lavallato y del Club de la Construcción, los bancos han estado cada vez más reticentes a emitir cartas fianzas a contratistas por el manejo de los flujos o por potenciales paralizaciones que puedan, o resoluciones contractuales de proyectos de construcción que puedan tener. Entonces, se curan mucho en salud, piden muchos documentos los bancos, y muchas veces esto termina por entrampar la emisión de una carta fianza. Por eso es cada vez más difícil para contratistas, sobre todo más pequeños, estamos hablando ya a nivel de subcontratos, en los cuales ellos, en vez de, pedir, de emitir cartas fianzas, de presentar cartas fianzas, están pidiendo, oye, por favor, yo quiero que me hagas un fondo de retención. Entonces, este es el antecedente histórico que tenemos. Sin embargo, en la práctica, en la medida que no hay una duplicidad entre ambas garantías, en la práctica se viene dando en paralelo la presentación de estas dos garantías, el fondo de retención y la carta fianza, ambas vigentes, como hemos dicho hace un rato, cada una vigentes en la etapa de ejecución del proyecto. ¿Existe una duplicidad con la garantía de fiel cumplimiento? Bueno, la respuesta no necesariamente. Va a depender de lo que el contrato diga. Importancia de la oportunidad del inicio de la cobertura y el inicio, o sea, el inicio de la cobertura al 100%, o sea, estamos hablando de la valorización 30, donde ya el efecto bola de nieve ya generó, ya llegó al tope de la garantía que se debería tener, que por ejemplo debería ser el 20%, por ejemplo, en la valoración 30 ya llegamos al 20%, pero al inicio de la cobertura aún no tenemos nada incluso antes de la primera valorización de avance. Entonces, hay una diferencia, como hemos ya explicado anteriormente, de los tiempos y de cómo el comitente, el mandante, el propietario, está en la práctica garantizado o no. Finalmente entramos a la garantía de la matriz. En este caso estamos hablando generalmente para contratistas cuya matriz extranjera es de reconocido nombre. Por ejemplo, hablamos de Mota-Engil, por ejemplo. Es una empresa cuya matriz portuguesa está en muchas partes del mundo, más de 20 países. Entonces, si bien existe la subsidiaria de esta matriz, que es acá en Perú, que sería Mota-Engil Perú S.A., aún así, para los clientes les es muy atractivo que Mota-Engil Perú les presente una garantía de la matriz de Mota-Engil en Portugal, por esa espalda financiera y lo que representa esa matriz en el mundo de la construcción. Ese sponsor que representaría para el proyecto. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué riesgo se mitiga? El incumplimiento relativo absoluto, igual, del contratista normalmente asociado a culpa o a riesgos objetivamente asumidos por el contrato. O sea, si tuvo la culpa o no, si fue atribuible el incumplimiento al contratista, o si, a pesar de que no fue atribuible directamente a él, por un acto de hacer o no hacer, aún así el contrato le asignó ese riesgo de manera objetiva. Entonces,
este incumplimiento o este riesgo podría ser cubierto por la garantía de la matriz, así como pasa con las otras garantías. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo se maneja la garantía de la matriz, la verdad, porque la verdad que en la práctica es muy débil. Vigencia de la estándar de esta cobertura, igual, desde la celebración del contrato hasta la liquidación final. Acá vemos un esquema muy práctico de las partes en la garantía de la matriz. Tenemos al comitente, el cliente, el mandante, en el marco de una relación de un contrato de construcción con el contratista. El contratista tiene que ejecutar y entregar la obra. El comitente debe hacer pago del precio total. El comitente sufre un daño por un incumplimiento del contratista. El comitente debe obtener, por tanto, una liquidación del daño ante el trigger, el evento gatillador, que es el incumplimiento del contratista. Entonces, el contratista dice, ¿puedo ejecutar las garantías del contratista directamente o puedo ejecutar la garantía de la matriz con la matriz del contratista? Entonces aquí, ¿cuál es la relación jurídica civil para que esto pueda darse? Es un contrato de fianza bancaria que está regulado en el Código Civil. Es un contrato entre la matriz en calidad de garante o fiador a favor del comitente. La cobertura es con el patrimonio propio corporativo de la matriz. Generalmente en la práctica, la garantía de la matriz se adjunta como un anexo en los contratos de construcción. Con ese papel, que puede ser de hasta una cara nada más, súper simple, se puede ya fungir como un contrato de fianza civil y puede estar garantizado el comitente con una garantía de la matriz propiamente dicha. Garantía de la matriz. Tenemos un interés práctico del comitente de perforar la autonomía patrimonial del grupo económico. Es decir, que va más allá de la autonomía patrimonial de la propia subsidiaria peruana, en este caso, o la SPV, Special Purpose Vehicle, y va directamente hacia la matriz, con la que en estricto no tiene una relación contractual en virtud de un contrato de construcción, pero en virtud del contrato de fianza civil sí lo tiene. Entonces, hay una perforación de una autonomía patrimonial del grupo económico. Funciona esta garantía cuando el grupo económico del contratista es de reconocido prestigio. Lo dijimos hace un momento. Es una garantía personal que no tiene costo financiero, en efecto. Acá no estamos hablando nada de ningún costo asociado, por lo mismo que no se trata de una herramienta financiera. Se debe pactar la solidaridad de la matriz, correcto. Si no, la solidaridad no se presume. Debe tener como una base legal o contractual. Y a través de un contrato de fianza podemos pactar la solidaridad para que se pueda ir contra el contratista principal o su matriz. Legalmente requiere de un acuerdo contractual, lo dijimos, el contrato de fianza civil. También dijimos que su ejecución normalmente es judicial, salvo que exista título ejecutivo que cumpla con requisitos procesales. Normalmente se requiere una ejecución judicial. Como vemos, no es una garantía líquida, como una retención de fondo, como una carta fianza y el cumplimiento. Requiere todo un proceso. Y peor aún, lo más probable es que su ejecución de esta garantía se dé en la jurisdicción de la propia matriz, distinta a la del comitente. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la matriz está en otro país. Entonces no se puede dar aquí. Ok, entonces hemos dado un recuento entre las garantías financieras y las garantías contractuales. Ahora, como hemos visto, en las garantías financieras tenemos la serie de oferta, el anticipo de adelanto, el fiel cumplimiento y el periodo de garantía. El instrumento por autonomacia para poder materializar estas garantías es una carta fianza. Lo hemos hablado desde el inicio, siempre la carta fianza. Entonces amerita revisar
a la carta fianza bancaria como instrumento financiero. Noción de carta fianza. Tenemos la circular B2101-2001, pero además también tenemos el contrato de fianza, que es el artículo 18.6.8 y siguientes del Código Civil. Noción. En el derecho anglosajón, Standby Letter of Credit es una promesa de pago condicional y temporal de una suma determinada de dinero. Entrando más en detalle, es el pago que se hace exigible por el beneficiario siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el documento financiero y en el contrato subyacente. El documento financiero es la carta fianza, que tiene determinadas condiciones para su ejecución, como dijimos, diligente, prudente. Pero, ¿cuál es el contrato subyacente? El contrato de construcción. De ahí nace, son contratos vinculados. El beneficiario tiene derecho a cobro extrajudicial. Es correcto, no necesita un proceso judicial. Justamente por eso he ahí su liquidez. Un breve esquema. Tenemos la relación subyacente, dijimos que era el contrato de construcción. Tenemos al comitente y al contratista. El contrato del carta fianza supone un tercero favorecido, que, bueno, en este caso como solicitante. Tenemos que el contratista tiene la ejecución, la obligación de ejecutar y entregar una obra. El comitente, el pago del precio total por esa obra. A la vez, el contratista tiene una obligación de entregar una carta fianza al comitente. Entonces, se vincula con una entidad bancaria que es el garante y se suscribe un contrato de garantía o crédito indirecto, en el cual se cobertura a través de la entrega de un título, que es la carta fianza, al comitente. Y en virtud de todo ello, de la carta fianza, el comitente puede ejecutar la garantía ante un evento gatillador. ¿Y cuál es el evento gatillador? Cualquiera de los incumplimientos de obligaciones del contratista en virtud del contrato de construcción que estén como causales de ejecución de una carta fianza, en virtud otra vez del contrato de construcción. Requisitos de carta fianza. Dentro de la circular que hemos mencionado, del 2021, tenemos que se debería indicar claramente el nombre del acreedor o beneficiario en cuyo favor se presta la garantía, del solicitante u obligado garantizado, así como la inscripción y monto de la obligación garantizada, la fecha de inicio de su vigencia, la fecha y hora de vencimiento y los alcances de la garantía otorgada. Cláusulas recomendables para una carta fianza. Debe ser solidaria, incondicional, irrevocable. Esto es fundamental. El contratista no puede decir, no, ahora revoco mi carta fianza. El banco no puede hacer nada frente a una solicitud de ese tipo. La carta fianza es irrevocable. El derecho, se perdura el derecho de ser garantizado de parte del comitente. Pagadera, primer requerimiento. El comitente, y esto es lo más interesante de la carta de fianza, no requiere que el comitente vaya y le explique al banco qué obligación había, qué obligación se incumplió, cómo se incumplió, los pormenores, no. El comitente va al banco y a primer requerimiento se ejecuta el 100% de la carta de fianza. Sin beneficio de discusión, no tiene que probar si el contratista ya pagó o no alguna parte o no del daño y perjuicio causado por su incumplimiento. Indivisible y entidad financiera a satisfacción del propietario. Evidentemente, en todos los contratos, en la medida que hayan muchas entidades bancarias, en los contratos de construcción siempre se estipula la categoría, la clase de las entidades bancarias que el propietario estaría de acuerdo con que le emitan una carta fianza. En algunos casos incluso se listan en los nombres expresos de las entidades financieras que podrían emitir una carta fianza vinculada a ese contrato de construcción. Puntos claves de las cláusulas contractuales que regulan cartas fianzas bancarias. Buenas prácticas, recomendaciones. Incluir un modelo, esto no siempre se hace, pero se puede hacer. Incluir un modelo template como anexo al contrato de construcción.
Lo dijimos hace un rato, estipular lista de entidades financieras nominadas, el rating crediticio mínimo a satisfacción del propietario. Podría también plantearse exclusiones, como que no quiero que emita la carta de fianza, no se puede ejecutar emitir por parte de aseguradoras. ¿Por qué? Porque el garantizar una obligación con una carta fianza frente a garantizarla con un seguro es distinto. Un seguro está sometido al pago de la prima, estamos hablando de una aseguradora. Eso es motivo de otra discusión que puede dar para rato porque también hay mucho de qué hablar ahí. También tenemos que tener en el contrato la obligación del contratista de renovar la fianza de manera previa a su expiración. Y debe haber remedios ante dicho incumplimiento, ante dicha no renovación. Debe haber una obligación de reposición del monto garantizado tras la ejecución. En efecto, si se ejecuta la carta fianza, no quiere decir que el contrato ya acabó. El contrato persiste, está en ejecución. Entonces se debe reponer la carta fianza luego de su ejecución. Debe haber gastos de renovación de la carta fianza a cargo del contratista. Asimismo, debe estar clara la legislación aplicable del instrumento financiero y, evidentemente, la vigencia de la cobertura de la carta fianza. Estos son, a manera de recomendación, lo que dentro de las buenas prácticas nacionales e incluso internacionales se debería considerar en el marco de un contrato de construcción para efectos de emitir de manera adecuada una carta fianza. Y bueno, esperando que haya sido de su agrado esta presentación, doy por terminada la misma y les agradezco un montón. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su presentación del día de hoy. Hay dos preguntas por parte de los participantes. Se las voy a leer. Claro. La primera dice, ¿cuál es el plazo máximo y mínimo para la retención del fondo en garantía? En realidad, más que un plazo máximo, de plazos máximos y mínimos, en realidad estaremos hablando más de en el momento en el cual ya se cumple con el monto del fondo de retención. Por ejemplo, si el fondo de retención es el 20% del contrato, y por ejemplo en la valorización 25 se llega a ese tope del 20%, hasta ahí nomás ya no debe haber más retenciones en las subsiguientes valorizaciones. Ya se mantiene en el 20%. Y respondiendo a la misma pregunta, si es que se refería a este punto, una vez que ya se llegó al CAP del fondo de retención, este debería ser retenido hasta la aceptación de la obra. ¿Por qué? O incluso aceptación provisional. ¿Por qué? Porque lo que ese fondo de retención está garantizando es la correcta y adecuada cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, todas de cara a la correcta ejecución de la obra y, en la práctica, a la aceptación provisional de la obra. Por eso es que debería retenerse hasta la aceptación provisional de la obra. Y la retención como tal debería darse hasta que se cumpla con el CAP, que depende del porcentaje que lo indique el contrato. Sí, hay una siguiente pregunta y dice, buen día, ¿existe alguna obligación de que la cláusula que pacta la vigencia de una carta fianza no esté sujeta a un periodo? Es decir, la fianza estará vigente por un año, sino tener una redacción abierta. Por ejemplo, la fianza se mantendrá vigente hasta que se cumplan todas las obligaciones. Ok. Sí, esto lo he visto bastante. Lo que pasa es que los contratos de construcción, por lo mismo que son de ejecución muy compleja, como dijimos al inicio, tienen muchos factores asociados que van más allá de las manos de un contratista. Es posible que hayan situaciones en las cuales, por ejemplo, en el devenir de la ejecución del proyecto, hayan impactos en términos de plazo. ¿Y qué quiere decir? Que el cronograma de pronto deviene desfasado. Ya tenemos un cronograma del contrato que está desfasado, ya no funciona. Y de pronto ese cronograma estaba vinculado, servía de soporte para la carta fianza. Pero la carta fianza entonces se quedó sin piso en términos de cronograma.
Sin embargo, el contrato de construcción sigue vigente. ¿Por qué está vigente? Más allá del cronograma pasado. Porque estará vigente hasta que se cumplan con todas y cada una de las obligaciones. Esto es, que se termine toda la obra, que se liquide la obra y que se pague el total de la contraprestación por la entrega de la obra. Entonces, si bien en algunos contratos de pronto puede ser que esté mal regulada la vigencia de una carta fianza, en el sentido de que no diga la vigencia y que diga estará vigente en lo que dure el contrato, al final es imposible que una carta fianza salga sin una vigencia, porque forma parte de sus elementos estructurales del negocio jurídico como tal. En ese sentido, lo que debería, la forma de regular adecuadamente en un contrato de construcción es sí, debemos poner siempre un plazo para la carta fianza. Sin embargo, en caso de que el cronograma esté desfasado y siga el contrato vigente, lo que tenemos que hacer es que poner vigencia, por ejemplo, de 1 año o de 5 años, y luego poner que si es necesario, se tiene que seguir renovando. Entonces, la carta fianza se tiene que renovar y renovar y renovar hasta que se cumpla con con la aceptación provisional de la obra, ¿no? Pero siempre debe tener una vigencia. Y si el contrato supera la vigencia de la carta fianza, como dijimos, lo que pasa es que debería renovarse. Sí, doctor. Hay una tercera pregunta y dice, contablemente, ¿qué documento sustenta la ejecución del fondo de garantía? Contablemente. Ok. Bueno, lo que tenemos es que el fondo de garantía, lo que nos ayuda para poder cuantificarlo es las valorizaciones de obra, las valorizaciones de avance de obra. Independientemente de que se trate de un contrato a suma alzada o de precios unitarios, siempre podemos medir el avance de la obra. Y este avance de la obra se va a contrastar con el monto del presupuesto. Entonces, ese monto de presupuesto reflejado en el propio avance de obra va a arrojar un monto. Ese es el monto que se le va a pagar al contratista. Pero en la medida que el contrato haya regulado un fondo de retención de garantía, se va a retener un porcentaje del monto que arroje el avance de obra para pagar como contraprestación al contratista. El porcentaje está determinado por el propio contrato. El propio contrato puede decir, por ejemplo, generalmente lo dice de esta manera, garantías, el cliente otorgará una garantía del 20% al contratista. Entonces, ese 20% es lo que se va a ir reteniendo de cada fondo, de cada valorización de avance de obra. De esa manera es que se cuantifica. Sí, doctor, muchas gracias por responder todas las preguntas de nuestros participantes. De parte del equipo de B-Lawyer, le extendemos nuestra gratitud y esperamos contar con usted para próximos eventos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias.